las raíces anteriores de los nervios que se originan de C1, C2, C3 y C4. Una pequeña raíz de C5 participa en la formación del plexo cervical, pero esa raíz pequeña que participa va a ser muy importante porque va a formar al nervio más importante de todo el plexo, que va a ser el nervio frénico. Nosotros podemos dividir al plexo cervical en dos: un plexo cervical superficial, que es básicamente un plexo sensitivo que se encarga de inervar lo que sería la región de cabeza, cuello, parte del hombro, y un plexo cervical profundo. El plexo cervical profundo es un plexo motor. Entonces vamos a ver que el superficial es sensitivo y el profundo es motor, y solo uno de sus nervios, de los nervios que conforman al plexo cervical profundo, va a ser mixto, sensitivo y motor, que en este caso va a ser el nervio frénico. Entonces, origen del plexo cervical: C1, C2, C3, C4 y una pequeña raíz de C5, porque como vamos a ver posteriormente, C5 forma más parte del plexo braquial que del plexo cervical. De los plexos nosotros no tenemos mucha información en el libro, porque realmente no, solo en el capítulo 1 hay una pequeña parte que habla de los plexos, entonces por eso a veces cuesta un poco encontrarlos. Entonces hablamos de que era C1, C2, C3, C4 y C5 lo vamos a tener en chiquitito porque participa poco. Las raíces motoras, las raíces de C1 y C2 se van a unir y van a formar un asa. Esta asa se llama el asa del Atlas. C2, C3 van a formar al asa del Axis. C3 y C4 forman al tercer asa. Entonces, eso es bien importante recordarnos, que va a haber unión entre las raíces de C1 y C2 que van a formar a lo que va a ser al asa del Atlas. C2 y C3 van a formar a la asa del Axis. C3, C4 forma lo que va a ser el tercer asa. Y C5, como habíamos mencionado, va a participar formando solamente al nervio frénico. Nosotros vamos a estudiar primero a lo que es el plexo cervical superficial. El plexo cervical superficial, mejor la cañonera que tenía, no voy a escapar la luz. El plexo cervical superficial se va a encargar entonces de inervación de lo que va a ser cuello, parte de la base del cráneo y hombro. Y vamos a ver que en él hay una particularidad: todas las raíces nerviosas que se originan del plexo cervical van a emerger por detrás del esternocleidomastoideo y por encima de una fascia que se llama fascia cervical, en un punto, un agujero. Ese punto, ese agujero donde las raíces del plexo cervical superficial emergen, se llama punto de error. El punto de error, ERD, el punto de error. El punto de error entonces es el lugar donde las raíces nerviosas del plexo cervical superficial emergen. Si ponemos atención en este dibujo, se corrió el círculo aquí, estaría más o menos este nivel, no pinta es a ese nivel. ¿En dónde lo podemos localizar? Trazando una línea imaginaria que va de las mastoides al tercio medio de la clavícula, más o menos a la altura de la sexta vértebra cervical, que es la que tenía el tubérculo Chasinac. Vamos a encontrar más o menos a ese nivel al punto de
Entonces, ¿por qué es importante? Porque todas las raíces nerviosas de nuestro plexo cervical superficial van a salir en este punto. Por eso su nombre, superficial, porque va a estar básicamente por debajo de este músculo que tenemos acá, que es el músculo platisma del cuello, y sobre la fascia cervical. Después de ahí se van a originar todos sus ramos nerviosos. Entonces mencionamos que teníamos raíces nerviosas que se provenían de C1, C2, C3, C4 y que estas iban a formar al asa del Atlas, C1, C2, C3, C4, C2, C3, perdón, el asa del axis, C3, C4, el tercer asa, ¿sí? Y C5 participa pero muy poquito. Bueno, de las ramos que vamos a tener que se originan del plexo cervical superficial, el primero van a ser del asa del axis y este se llama nervio transverso del cuello. O sea, el primero que va a aparecer es el nervio transverso del cuello. Entonces, del asa del axis vamos a tener al nervio transverso del cuello. El nervio transverso del cuello se encarga de inervar la piel de la región supra e infrayoidea y se lo vamos a encontrar inervando a la región del triángulo anterior del cuello. Cuando estudiamos músculos del cuello, estudiamos a los triángulos del cuello, ¿verdad? Entonces aquí en el cuello tenemos dos triángulos. El triángulo anterior va a estar delimitado por este músculo que es el esternocleidomastoideo, la mandíbula y la línea media. Este es el triángulo anterior. El triángulo posterior va a tener como límites a la clavícula, al esternocleidomastoideo y al trapecio. Este era el triángulo posterior. Y había un músculo que atravesaba los dos triángulos que era el omoioideo, ¿verdad? Que venía acá. Para subdividirlo después en más triángulos. Hay un triángulo digástrico, un triángulo vascular, pero eso ahorita no nos interesa. Entonces el primero, el nervio transverso del cuello, inerva piel de la región supra e infrayoidea. El siguiente nervio que aparece a este nivel aparece en la cara interna del asa del axis y va a ser el nervio auricular mayor o nervio parotídeo. El nervio auricular mayor sale por detrás del esternocleidomastoideo en el punto de A, se dirige hacia arriba, hacia la región de la glándula parótida, por delante de lo que sería el pabellón de la oreja. Esta es la parótida y este nervio se dirige hacia adelante, hacia esa región. Entonces, nervio auricular mayor o nervio parotídeo. Nervio auricular mayor o nervio parotídeo. El siguiente nervio que también sale por detrás o posterior en el asa del axis va a ser el nervio occipital menor o nervio mastoideo. El nervio occipital menor o mastoideo viaja pegado al esternocleidomastoideo y se dirige a la apófisis mastoides, se encarga de inervar la sensibilidad de la región posterior al pabellón de la oreja y sobre la región de la apófisis mastoides. Entonces, nervio occipital menor o mastoideo. Entonces, reciben el nombre un poquito en relación hacia dónde se dirigen, ¿verdad? Uno va al mastoides, nervio mastoideo, el otro va a la región de la parótida, nervio parotídeo. Entonces ya llevamos 3 nervios del plexo cervical superficial. Del tercer asa van a ser este nervio, que es el nervio supraclavicular. El nervio supraclavicular va a ser este que vemos acá. Y este desciende y se va a dividir en 3 ramos. Un ramo lateral, un ramo medio y un ramo medial.
El ramo medial, que es el que viene acá, se va a encargar de inervar a la región clavipectoral, quiere decir de la clavícula y de los pectorales, inervación sensitiva. Este otro se va a dirigir hacia el acromión y el lateral se dirige hacia el músculo deltoides. Este que viene hacia afuera se dirige hacia el hombro y se encarga de la inervación del deltoides. ¿Podría repetir eso? O sea, el lateral al deltoides, El medial al acromio y el medio a la región clavipectoral. el medio es el de en medio, ¿verdad? Sí, o sea, este Que es medial es el lateral, que va- medial, medio. Entonces el medio va a la Este es medio, la región clavipectoral. Ah, ok. Este de acá, medial, Ah, ok, ok. y este lateral. Entonces el medio se dirige al acromen o ese es el medial. ¿Cuál? El medio se dirige al acromen Ajá. o ese es el medial, no, ¿no? Este es el medial. Es que por la distribución como está dada, ¿verdad? Lateral, este que viene acá. Medial, este que está en el centro. Y medio, este que va hacia adelante. Realmente debería llamarse anterior, pero por alguna razón le pusieron medio. Entonces, estas ramas nerviosas que vemos acá son los que van a formar al plexo cervical superficial, occipital menor o mastoideo, auricular mayor o parotibio, transverso del cuello y nervio supraclavicular. ¿Sí? Esta es la primera parte del plexo cervical, porque lo dividimos en dos, es un superficial y un profundo. ¿Sí? El medio es donde va al pectoral, ¿no? ¿Ah? A la región pectoral, el medio. El medio va a la región clavipectoral, o sea, la región de la clavícula, y en donde se inserta el pectoral mayor, ¿verdad? Por eso región clavipectoral, que es esta de acá. Bueno, ahora vamos con el plexo cervical profundo. El plexo cervical profundo es un plexo motor. El plexo cervical profundo va a tener 8 ramos. Bueno, realmente van a aparecer 9 al final, pero según la literatura son 8. 2 ascendentes, 2 descendentes, 2 internos y 2 externos. Igual se van a formar a partir de las mismas asas, del asa del atlas, del asa del axis, del tercer asa y, como mencionábamos, de un pequeño ramo que se origina de C5. ¿Sí? Entonces el plexo cervical profundo se va a formar de C1 a C4 principalmente y un ramo de C5. De los nervios ascendentes, o sea, porque los dividimos en ascendentes, descendentes, internos y externos, de los nervios ascendentes se van a originar de C1. El primero va a ser el nervio recto lateral, no se origina del asa, se origina de C1. Entonces de C1 nace el primer ascendente, el nervio recto lateral. Nervio recto lateral. Y también de C1 se va a formar el nervio recto anterior menor. Entonces tenemos nuestros dos primeros ramos nerviosos, los dos ramos ascendentes. El nervio recto lateral y el nervio recto anterior menor. Esos son nuestros ramos ascendentes. Después tenemos los ramos descendentes. Estos posiblemente son los más grandes y más complejos que tiene el plexo cervical profundo. El primero se origina de una raíz nerviosa que se origina de C3, una raíz principal de C4 y una pequeña raíz de C5. Por la importancia de la raíz de C5 la pusimos chiquitita. Entonces, de C3, principalmente C4 y C5, se forma al nervio frénico. Nervio frénico. C3, principalmente C4 y una raíz pequeña de C5,
formamos al nervio frénico. Nervio frénico. La siguiente rama descendente se va a formar de la raíz nerviosa de C1, C2 y una raíz de C3. Estas estructuras C1, C2 y C3 van a formar a esto que se llama el asa cervical. El asa cervical. Y el asa cervical se va a encargar de la inervación de los músculos infrahioideos. Quiere decir del esternocleidoideo, el omoioideo, el esternotiroideo, y al único que no inerva el asa cervical es al tiroideo. A ese lo inerva el nervio hipogloso. Entonces el asa cervical se forma de las raíces nerviosas de C1, C2 y C3. Inerva los músculos infrahioideos a excepción del tiroideo que inerva el hipogloso. Esta asa era llamada el asa del hipogloso anteriormente, porque una raíz, el nervio hipogloso, cuando sale de la cavidad craneana por el agujero condilio anterior, entra en contacto con la primera raíz cervical y se pensaba que se unían, que hacían una sinapsis, pero estudios posteriores demostraron que están separados uno de otro. Entonces por eso se le cambió el nombre de asa del hipogloso a asa cervical. Después tenemos ramos anteriores que van a ser que sale del asa del axis el nervio largo del cuello, del asa del axis el nervio largo del cuello, y del asa del atlas el nervio largo de la cabeza. Nervio largo de la cabeza. Entonces, del asa del axis, nervio largo del cuello, del asa del atlas, nervio largo de la cabeza. Después tenemos los anteriores, que sería del asa del axis al nervio esternocleido, y del tercer asa van a salir tres raíces nerviosas: el romboides, el angular y el trapecio. Y en este dibujito tenemos al plexo cervical profundo. Lo único que nos faltó en el dibujo de atrás fueron estas tres: romboides, angular y trapecio. Entonces, esta estructura es el plexo cervical profundo. Como vemos en la imagen, profundo porque está por debajo de los músculos, ¿verdad? Y muchas de sus raíces nerviosas van a estar cercanos al paquete vascular nervioso, los grandes vasos, la carótida, la yugular interna. Entonces, de estos son importantes el nervio frénico y el asa cervical. El asa cervical es básicamente formada por C1, C2 y C3. Este es un esquema que tirativo de un video para explicar el por qué, la razón del asa del nervio hipogloso, ¿verdad? Porque, como mencionaba, esto es el agujero rasgado posterior o agujero yugular, donde sale la vena yugular interna, el nervio vago, el nervio glosofaríngeo y el nervio espinal. Y del agujero condilio anterior sale el nervio hipogloso. Cuando el hipogloso sale, pasa por encima de la yugular interna y entra en contacto con el primer nervio cervical. Recordamos que cervicales hay 8, ¿verdad? Nervios cervicales. Hay 7 vértebras, pero hay 8 nervios cervicales. Porque el C1
nace por encima del atlas y C2 nace por debajo. Y de ahí todos los demás nervios cervicales nacen debajo del cuerpo vertebral. Pero atlas tiene dos porque hay uno arriba y uno abajo. Entonces, como entraban en contacto y estaban pegaditos uno al lado del otro, se consideraba esta el asa del hipogloso, pero realmente no tiene nada que ver. Y de los nervios, el más importante que mencionamos del plexo cervical profundo va a ser el nervio frénico, que dijimos que estaba formado por la raíz nerviosa de C3, principalmente C4 y una raíz de C5. El nervio frénico va a tener en su recorrido diferentes trayectos. Tiene un trayecto en el cuello o trayecto cervical, tiene un trayecto torácico y un trayecto abdominal. El frénico del lado derecho y el frénico del lado izquierdo son diferentes. Aunque tengan un recorrido similar, las relaciones que van a tener durante su camino lo hacen diferente. En el cuello, la relación va a ser básicamente la misma. Nosotros vemos que el nervio frénico desciende por encima de este músculo que tenemos acá, que es el músculo escaleno anterior. Cuando desciende, pasa por debajo de esta arteria que tenemos acá, que es la arteria supraescapular. Todavía en la región del cuello, viaja lateral al paquete vasculonervioso, que sería la carótida primitiva y la yugular interna, y va a pasar por encima de la subclavia, y a ese nivel, por encima de la subclavia, hace un asa, o sea, hace una unión con otro nervio, y hace un asa a este nivel que se llama asa frénico-simpática, porque aquí a este nivel vamos a encontrar ganglios nerviosos del sistema nervioso simpático. Entonces el frénico, donde está la subclavia, forma el asa frénico-simpática. Posteriormente entra por la apertura torácica superior o opérculo torácico y entra al tórax. En el tórax, las relaciones del lado derecho y del lado izquierdo van a variar un poquito. El frénico derecho entra al tórax en el lado derecho, pasa por debajo del tronco brachiocefálico venoso. El tronco brachiocefálico venoso va a estar formado por la yugular interna y la vena subclavia. Entonces el frénico pasa por debajo, entre lo que sería la vena cava y la pleura. Este es su recorrido. Va acompañado por una arteria a ese nivel. Aquí se puede poner lupa. No sé en qué apesta usted. ¿Eh? No sé en qué apesta El usted. Safari creo que está. ¿Sabes? Pero sí se puede mostrar. Bueno, entonces aquí vemos al frénico, es esta línea amarilla, y va acompañado de una arteria. Esa arteria que lo acompaña es su arteria satélite, y se llama la arteria pericardiofrénica de Talé. Se escribe Talé. La arteria pericardiofrénica de Tay acompaña en su recorrido al nervio frénico derecho. Esta arteria pericardiofrénica de Tay es una rama de la mamaria interna o torácica interna. Posteriormente, el nervio frénico pasa entre el pericardio y la pleura y llega al diafragma. A nivel del agujero de la vena cava o el hiato de la cava, se vuelve abdominal. El frénico derecho si llega al abdomen y forma parte de lo que va a ser el plexo solar. El frénico izquierdo igual, pasa por debajo de la subclavia, entra al tórax, viaja entre la aorta y la pleura, pasa por debajo del callado aórtico. Igual que en el lado derecho, va acompañado de la arteria pericardiofrénica de Tay, pero el frénico izquierdo se queda en el diafragma y solo va a inervar al diafragma. Ahí se queda nada más. Ahora, el nervio frénico derecho, en su recorrido, atraviesa el hiato de la cava y llega a la
cavidad abdominal. En el abdomen, nosotros vamos a tener unos ganglios que se llaman ganglios semilunares. Vamos a tener un derecho y vamos a tener un izquierdo. Estos son los cuernos, un cuerno medial, un cuerno lateral, cuerno medial, cuerno lateral. Este sería su borde superior y su borde inferior. El frénico del lado derecho pasa el diafragma y llega al borde superior de nuestro ganglio, del ganglio derecho. Al ganglio derecho, acá le llega el nervio espláncnico torácico lateral. Entonces a ese le llega el nervio espláncnico torácico mayor. Al cuerno medial le llega una rama del nervio vago derecho. Y este ganglio semilunar, el nervio frénico, el espláncnico torácico mayor y el vago derecho, forman al asa de Weisberg. Entonces, esto se va a llamar el asa de Weisberg. En el lado izquierdo, como el frénico izquierdo no pasa, al ganglio semilunar izquierdo solo le llega una rama del nervio vago, derecho siempre, y el espláncnico torácico mayor izquierdo. Y esta va a formar el asa de Leiner-Lavastin. Entonces forma parte de lo que va a ser el plexo solar o plexo celíaco. Por supuesto, en el plexo celíaco hay otros ganglios. Hay un ganglio acá a este nivel sobre la emergencia de la arteria mesentérica superior, que es el ganglio mesentérico. Vamos a tener a los ganglios aortorrenales, y todos estos van a hacer conexiones casi a cada nivel de una arteria que sale directa de la aorta. Van a haber plexos o subplexos, y esos van a formar lo que va a ser el plexo solar o plexo celíaco, que nos van a exponer los compañeros el jueves. Entonces, eso es lo más importante que tenemos del plexo cervical. ¿Está claro? Una pregunta solo lo de la rama, digamos, del núcleo, no era que un ganglio. Ajá. Un ganglio semilunar derecho era la que está lateral. ¿Esta? Ajá. Nervio espláncnico torácico mayor, derecho. Pero hay un izquierdo. Hay un nervio espláncnico torácico izquierdo. Hay un nervio espláncnico torácico mayor derecho y un nervio espláncnico torácico mayor izquierdo. Pero en el otro Y lo que llaman ganglio. el- O sea, hay uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. O sea, nada más. ¿Sí? y lo que llaman el ganglio semilunar. ¿Cómo? O sea, No era el frénico. Este es el frénico. es el- pero el- Este es el nervio vago, décimo par craneal. Ahí vieras. Entonces, este es el nervio vago, frénico, espláncnico torácico mayor, asa de Weisberg. Nervio vago derecho, que no es constante, el nervio espláncnico torácico mayor izquierdo, y ganglio semilunar, asa de Leiner-Lavastin. Entonces, es bien importante recordar cómo formamos el plexo. Para mí es más fácil recordarlo con esquemas que con dibujos, porque los dibujos son bonitos, pero a mí me parecen más complejos. Se me facilita más con un esquema. Entonces, repitamos. ¿De dónde se origina el plexo cervical profundo? De las raíces nerviosas de C1, C2, C3, C4 y una pequeña S5. C1 y C2, asa del atlas. C2, C3, asa del axis. C3, C4, tercera asa. ¿Sí? Vamos a tener ramos ascendentes, descendentes, laterales y anteriores y posteriores. Ascendentes salen de C1.
Desde la raíz nerviosa de C1, el nervio recto lateral, nervio recto anterior menor. Ramos descendentes de C3, principalmente C4 y una raíz de C5, nervio frénico. De C1, C2 y C3 se forma el asa cervical. ¿A quiénes inerva el asa cervical? Iván. Eran los triángulos, digamos, Los triángulos. Músculos infrahioideos. ¡Espérese, hombre! A ver, Julián, no le va a apuntar con el láser, lo va a dejar chorro. A los músculos infrahioideos, pero no a todos. Usted dijo de que no inerva solo al. Excepto al que no inerva al tiroideos. Entonces inerva los músculos infrahioideos, a excepción del tiroideo que lo inerva el hipogloso, ¿va? Entonces, asa cervical. Después tenemos que el asa del axis nace el nervio largo del cuello y del asa del atlas el nervio largo de la cabeza. Tenemos anteriores del asa del axis al esternocleidomastoideo y de la tercera asa teníamos al romboides, angular y trapecio. Esos que están acá. Entonces este era nuestro plexo cervical profundo. Plexo cervical superficial. Plexo cervical superficial, igual, teníamos a las tres asas, del asa del axis al nervio transverso del cuello. Tenemos el asa del axis también, pero en su cara posterior, al nervio occipital menor o mastoideo y al nervio auricular mayor o parotibio. Nos falta otro acá, que era el nervio supraclavicular. El nervio supraclavicular el nervio centroclavicular daba tres ramos, un lateral, un medial y un medio, ¿verdad? Y ese se encargaba de inervar a lo que era la región del deltoides, el acromio y la región clavipectoral. El plexo cervical superficial es sensitivo, el plexo cervical profundo es motor, solo el frénico es mixto. Y las raíces nerviosas del plexo cervical superficial emergen o se hacen externas o más superficiales al salir por el punto de Erro, que lo encontramos por detrás del esternocleidomastoideo, y las raíces todas del plexo cervical superficial viajan por encima de la fascia cervical por debajo del músculo patisma del cuello. Fácil. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No hay preguntas del plexo cervical? ¿Cómo eran los profundos? ¿Eran ascendentes? Ascendentes, descendentes, laterales y posteriores. Los laterales son el nervio largo del cuello y el nervio largo de la cabeza. Internos y externos. Serían internos porque están dentro del asa y externos porque van hacia afuera. El esternocleido es externo, ¿verdad? Igual que el romboide es angular y eso sería básicamente. Entonces eso es nuestro plexo cervical. Para la siguiente clase el día jueves, plexo braquial. Es un montón de números. Es un poquito más largo. Antes lo tenía como. Y al terminar plexo braquial, Si lo encontraba me regañaba. plexo solar. ¿Sí? No, el grupo lo mandaste. Y hoy nos vamos a ir a refaccionar temprano. Intenté escribirlo.
intenté terminarlo de escribir, pero ya no me dio. ¿Qué cosa? Toda su clase y le intenté escribir ahorita, pero ya no me dio tiempo. Ahorita lo mando por Y favor. comenzó a hablar